Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el control de la velocidad de ventiladores AC con termostato regulador de temperatura en sistemas de los equipos o accesorios, ya sea de evaporadores o condensadores. Aquí tenemos uno de ellos. Entonces estos equipos pueden tener dos conectores para dos ventiladores. En este caso puedo operar tensiones desde los 120 a los 220 VAC. Puedo manejar frecuencias desde el 50 a 60 Hz. El rango de medición de temperatura del sensor que está aquí está de menos 9 grados Celsius a 99 grados Celsius. Y podemos mover cargas AC hasta de 1000 vatios. Entonces, si yo tengo un ventilador que tiene más de 500 vatios, pues solamente vamos a utilizar un solo conector. Y si tengo ventiladores de menos de 500 vatios, puedo utilizar los dos, ¿cierto? Para poderlos conectar sin ningún inconveniente. Lo importante es no pasar la potencia de los 1000 watts. Vamos a ver sus aplicaciones. En este caso, lo tenemos conectado a unos ventiladores de condensador y el objetivo es mantener las presiones de carga lo más estables posibles ante altos cambios de los valores de temperatura ambiente. Entonces, en este caso, si la temperatura ambiente sube, lo ideal es que aumentemos las RPM o la velocidad del ventilador para así bajar la presión de descarga, y cuando la temperatura se disminuye, pues volver a sus niveles normales acá de operación o de velocidad. Y con esto, cuando tenemos unos niveles menores de velocidad, pues tenemos un ahorro en el consumo de los mismos. En el caso de evaporadores, pues entonces una de las aplicaciones especiales que tiene es para evitar las altas presiones de succión al inicio de operación del equipo cuando tenemos el espacio refrigerado con alta temperatura. Entonces tenemos una alta presión de succión y lo ideal en este caso es que tengamos una baja velocidad para que el evaporador se llene lo más rápido posible de refrigerante y con eso podamos hacer el enfriamiento de una manera más rápida, en el sentido que obviamente cuando tengamos nosotros aquí se va llenando, vamos a tener una presión de succión bajita para que a medida que vayamos bajando la temperatura vamos incrementando, en este caso como ven, la velocidad de los ventiladores. Muy bien, porque ya el evaporador se va llenando y ya con eso podemos bombear más aire dentro del cuarto frío o espacio refrigerado. Vamos a ver la programación y visualizaciones del equipo. De entrada, lo primero que hacemos cuando lo energizamos es que se nos muestra en el display acá la temperatura actual del sensor donde lo tenemos ubicado. Bien, aquí tenemos ya nuestro montaje, tenemos ya nuestro termostato, aquí tenemos el interruptor. A la salida hemos colocado aquí un medidor multiparámetros de corriente y tensión, y aquí tenemos nuestro ventilador. Muy bien, ahora vamos a hacer las pruebas. Lo primero que hacemos cuando encendemos, vean, aquí nos está midiendo aquí el sensor, ¿verdad? La temperatura, aquí tenemos el extremo del sensor, es la temperatura ambiente que tenemos actualmente. Muy bien. Vemos aquí nuestro medidor donde tenemos las medidas de tensión, corriente y potencia. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro ventilador con su respectiva aspa para ver las diferentes modificaciones que vamos a tener. Muy bien. A partir de este momento vamos a ingresar a modificar los parámetros e ir viendo cómo se comporta nuestro ventilador. Bien, aquí tenemos nuestro equipo. Para entrar en los parámetros de programación basta con presionar la tecla Mode que está aquí, y cada vez que la presionemos cambiamos el parámetro. Ahora, para cambiar el valor del parámetro se puede hacer con las teclas de flecha que tenemos aquí, y para confirmar el valor nuevo o modificado del parámetro lo hacemos presionando el botón OK que está aquí. Bien, vamos a comenzar con los parámetros. El primero es el parámetro C0X, que es el que significa el modo de operación del ventilador. En este caso, en el modo C00, vamos a aclarar que apenas tiene dos modos. En el C00 el ventilador aumenta su velocidad a medida que la temperatura del termostato aumenta su valor, o también podemos decir que reduce su velocidad a medida que el termostato reduce su temperatura. Bien, en el modo C01 opera lo contrario. El ventilador aumenta su velocidad a medida que la temperatura del termostato reduce o disminuye su valor,
o también podemos decir que disminuye su velocidad a medida que el termostato aumenta su temperatura. Entonces en este caso vamos a trabajarlo en modo C00 para hacer las demostraciones si lo quiero trabajar como ventiladores de condensador, y si lo desea trabajar como ventiladores de evaporador es mejor trabajarlo en el modo C01. Bien, en este caso vamos a entrar en los parámetros. El primer parámetro, vamos con el botón Mode, vamos a buscar primero el parámetro donde está el C. Vemos aquí que ya comienza el primer parámetro L con su valor 20. Con la tecla de flecha o podemos modificar los valores. En este caso vamos a buscar el otro parámetro que es el C. Presionamos botón Mode, más aquí, aquí y aquí C. Ahora mismo estamos en opción C00. Hay que tener en cuenta que la opción C00 significa que el ventilador va a aumentar su velocidad a medida que se incrementa la temperatura, y vamos a obtener la opción C01 donde el ventilador simplemente va a aumentar su velocidad a medida que la temperatura registrada aquí se reduce. Entonces vamos a ver un ejemplo del parámetro C00. Entonces para ello vamos a Mode, otra vez Mode hasta buscar el C. Muy bien, aquí estamos en C00. Si lo queremos dejar allí, presionamos un botón OK, listo, y salimos a la temperatura. Muy bien, vamos a hacer la prueba con parámetro C00. Perfecto, vamos a ver lo que pasa con el parámetro C00. Tenemos temperatura 31, veamos aquí los niveles de tensión 115, corriente 0.19, potencia 15.6 watts. Ok, entonces en este caso estamos casi en la temperatura máxima. Vamos a hacer una pequeña modificación para que veamos el proceso. Bien, ya hemos hecho la modificación. 32, vemos las tensiones 102, corriente 0.6 amperios, potencia 11.5 watts, y vean el ventilador cómo está girando. Perfecto. Ahora bien, vamos a calentar un poquito el sensor de temperatura. Vamos a ubicar aquí la cámara. Muy bien, aquí tenemos nuestro sensor y vamos a hacerle una pequeña aquí calentamiento. Mirémoslo aquí y vean cómo se va incrementando aquí la tensión. Vean, 118, 0.19, 16 vatios. Vean cómo se incrementó. Miren allí. Ahora mismo está reduciendo la temperatura y por tanto se van a reducir estos parámetros, pero vamos a ver la velocidad del ventilador, está más alta. Vean aquí. Muy bien. Y ahora vamos a ver aquí cómo se comporta a medida que la temperatura va llegando a sus niveles normales. Vea 47. Y vamos a observar, vamos a hacer un enfriamiento aquí del sensor rápido para que vean cómo se va a reducir la tensión. Vean cómo comenzó a reducir la tensión, vean, y la potencia obviamente. Vean cómo está allí, y obviamente la corriente. Observen aquí cómo se va reduciendo a medida que va reduciendo la temperatura. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el parámetro C01. Correcto. Vamos aquí al botón Mode. Nuevamente Mode hasta estar en C. Y vamos a dar con tecla de flecha C01 y confirmamos con el botón OK. A partir de este momento vea cómo nos cambia inmediatamente aquí la tensión. Vea que fue un cambio bastante drástico. Véanlo allí y vamos a observar aquí la hélice de mi ventilador cómo está girando lenta. Mírenla aquí. Bien, en este parámetro recordemos que en este caso a menor temperatura simplemente se incrementa las RPM de acá del motor. Entonces simplemente para hacer esa prueba tenemos que colocar este sensor, vamos a colocarlo en agua fría para que hagamos el efecto. Ahora hacemos con el parámetro LXY, que significa el ajuste de la temperatura mínima de operación de los ventiladores en mínima velocidad o apagado para modo C00 o alta velocidad para modo C01. Entonces dependiendo del modo que yo seleccione va a tener un comportamiento diferente. Ahora, en el modo C00, una referencia para este parámetro o ajustar el mismo reside en el valor de la temperatura mínima del ambiente del sitio donde está ubicado el equipo.
Para este caso, la temperatura mínima del sitio nosotros registrada acá es de 20 grados Celsius, y la idea es que si se alcanza ese valor de temperatura se debe reducir la velocidad del ventilador para que de esta forma se incremente las presiones en el condensador y así mantener las presiones estables. Bien, y lo contrario, si la temperatura del ambiente aumenta, entonces lo ideal es que las RPM del ventilador comiencen a girar de una manera más rápida para reducir la presión de descarga. Bien, en el modo C01, una referencia para el ajuste de este valor es la temperatura mínima de recinto de espacio refrigerado, que sería la temperatura a la cual vamos a tener la máxima velocidad de los ventiladores de evaporador. Bien, correcto, sigamos con los parámetros. Vamos para el parámetro de L, vamos a buscarlo aquí con mode. Aquí están 20 grados. Esta es la temperatura mínima de operación de los ventiladores en modo C00 o de alta velocidad para C01. Muy bien, ahora mismo vamos a ver dónde lo tenemos. Tenemos en 20 grados, podemos subirlo con la tecla de flecha, pero vamos a dejarlo así con ese nivel de 20 grados. En este caso, como estamos en un parámetro aquí C00, simplemente cuando llegamos a esa temperatura vamos a tener en este caso una mínima velocidad o apagado de los ventiladores de evaporador. Ahora vamos para el parámetro HXY, que es el ajuste de temperatura máxima de operación de los ventiladores para alta velocidad en modo C00 o baja velocidad en modo C01. Hay que tener en cuenta que en el modo C00 la referencia es la temperatura promedio del ambiente del sitio. Si la temperatura promedio del sitio en este caso es 32 grados Celsius, podemos calcular o indagar que para este valor de temperatura o valores mayores el ventilador debe operar a máxima velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una alta temperatura del ambiente y eso nos va a causar que la presión de descarga suba. Entonces debemos hacer que gire a esa máxima velocidad. Entonces, repetimos, para nuestro caso, en 32 grados Celsius se debe tener la máxima velocidad de ventilador. En el modo C01 ya sería trabajando como para un ventilador de evaporador. Entonces vamos a tener que debe ser el valor del H, debe ser el valor máximo de la temperatura del recinto de espacio refrigerado, en la cual vamos a tener una mínima velocidad del ventilador de evaporador para hacer que el refrigerante, cuando se inicie el proceso de enfriamiento, llene el evaporador lo más rápido posible y así evitar los altos sobrecalentamientos que se tiene al inicio del proceso. Bien, ahora vamos a configurar el parámetro H. En este caso vamos aquí a mode, a entrar en H, está en 40 grados. Esta es la temperatura máxima de operación de los ventiladores en alta velocidad para C00 o de baja velocidad para C01. En este caso lo tenemos configurado en C00, por tanto tiene una temperatura de 40. Vamos a ingresar nuevamente aquí y vamos a bajarlo a en este caso unos 32 grados. Habíamos dicho en este caso que habíamos configurarlo en 32 grados, tal como estamos viendo aquí, y damos OK. Correcto. Y ahora vean cómo modifiqué. Ahora mismo tengo 31 grados y resulta que ya el equipo me está enviando la máxima tensión aquí, máxima corriente, porque justamente estamos en 31 y yo le dije que en 32 vamos a tener máxima velocidad, obviamente porque estoy en el modo operación C00. Entonces vean cómo cambia aquí las condiciones dependiendo el modo de trabajo, pero ya en este momento lo hemos configurado el parámetro H. Ahora vamos al parámetro P0X, que es el modo de operación de los ventiladores, y tenemos dos modos de operación. Es un modo en el cual vamos a tener los ventiladores apagados o en trabajo continuo. Entonces, si yo lo pongo en P00, entonces ¿qué va a pasar? Si la temperatura del termostato está por debajo de LXY en modo C00 o por encima de HXY en modo C01, el equipo va a apagar los ventiladores. Pero si lo coloco en la opción P01, si la temperatura del sensor está por debajo del LXY en modo C00 o por encima de HXY en modo C01, simplemente el equipo va a mantener unas mínimas revoluciones del ventilador y no los va a apagar, lo cual me parece la mejor opción. Entonces, sin embargo, si se van a apagar, se puede configurar en P00, pero se sugiere mantener los ventiladores a mínima velocidad con P01 como recomendación. Bien, vamos para el siguiente parámetro, parámetro P. Vamos a buscarlo aquí, P. Ahora mismo estamos en P01.
En P01 tiene un modo de operación continuo, que significa que si la temperatura aquí del sensor llega a la dada en L, simplemente el ventilador se mantiene operando con una baja velocidad. Pero si lo coloco en P00, entonces simplemente cuando llegamos a esa temperatura, mi ventilador se va a apagar. Entonces vamos a hacer la prueba. En este caso, estamos en los 24 grados. Vamos a bajarla. Nuestro L está en 20. Miremos aquí. Miren, ya estamos por debajo de los 20. Y miren cómo está mi ventilador. Con una mínima velocidad, obsérvelo. Obviamente con una tensión acá de 50 voltios y una potencia bien bajita. Obsérvelo aquí. Pero simplemente mi ventilador no se apaga. Muy bien, vamos a subir un poquito aquí la temperatura. Y mientras tanto vamos a configurarlo en P00. Vamos a buscarlo aquí en Mode. Vamos a cambiar el parámetro a P00 y damos OK. Bien, entonces en este caso vamos a darle una buena temperatura. Muy bien, vamos a que llegue nuevamente. Vean que apenas sube la temperatura, mi ventilador comienza nuevamente a incrementar su velocidad porque las tensiones y la potencia que me da mi equipo son mayores. Muy bien, ya estamos en 29. Simplemente vamos a tomar aquí nuevamente el sensor, colocarlo aquí en agua con hielo. Vamos a observar la reducción de la temperatura. Se observa la reducción de las RPM aquí. ¿Ven? Y vean que ya, vean qué pasó aquí. Se apagó el medidor. ¿Por qué? Porque ya no hay nada de tensión y simplemente mi ventilador se apagó. Veanlo aquí. Está totalmente apagado. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a darle calor y cuando llegue a los 22 nuevamente vamos a tener, mírenlo aquí, veanlo a los 20, disculpen. Miren, ya tenemos nuevamente tensión, encendió. Y si le doy más calor simplemente se incrementan las RPM del motor. Muy bien, entonces así funcionan los modos de operación aquí P, en este caso, para en modo continuo o en modo apagado. Recuerden que en modo continuo P01 él no se apaga cuando llega la temperatura de mínima temperatura dada en L, y cuando lo coloco en P00 sigue el apagado como vimos ahorita. Ahora ya tenemos este último parámetro, es el parámetro EXY, que es el engranaje de tensión de salida. Entonces, a un menor valor de E, mayor será el efecto del cambio de velocidad del ventilador ante el cambio de temperatura, y a un mayor valor de E, menor será el efecto del cambio de velocidad del motor ante el cambio de temperatura. Ahora vamos a ver un ejemplito de qué es lo que queremos decir con esto. Entonces, un valor recomendado para este parámetro es de 40 o menores si los ventiladores no se apagan con temperatura dada en LXY, teniendo en cuenta que tengo el parámetro C00 y P01 que no apagan los ventiladores, o que llegue la temperatura programada en HXY con C01 y P01. Valores de 50 o mayores, o sea que podemos programar unos valores de 50 o mayores si los ventiladores se apagan con temperaturas dadas en LXY, manteniendo aquí en C00 y P00, o con HXY con modo C01 y P00, de forma que tenga un mayor par de arranque. Entonces esas son las razones. Sin embargo, ya tendríamos que hacer una programación dependiendo del motor que yo tenga para irlo ajustando dependiendo de las capacidades de los mismos. Bien, vamos a configurar ahora el parámetro E. Vamos a buscarle un botón Mode. El parámetro E está configurado en 35, es el engranaje de tensión de salida. Un menor valor que tengamos aquí implica que mayor será el efecto del cambio de velocidad del ventilador ante cambio de temperatura, pero también tendremos un menor torque de arranque. En cambio, con valores mayores vamos a tener el efecto del cambio de velocidad ante los cambios de temperatura será menor, pero también tendremos un alto par de arranque. Entonces en este caso lo tengo configurado en 35. Vamos a ver el efecto cuando disminuyamos la temperatura hasta el valor dado en L. Entonces vamos a continuación a tomar un poquito de vaso con agua fría y vamos a ver el efecto que tiene en el ventilador y en las tensiones que vemos aquí. Bien, ya estamos listos. Vamos a tomar aquí vaso con hielo y vamos a colocar el sensor. Mirémoslo aquí y vamos a ver cómo disminuye la temperatura. Vean aquí. Vean que ya bajamos por
estamos por debajo de los 20 grados y miren que tengo aquí una mínima potencia, mírenlo allí, 1.7 vatios y podemos confirmarla aquí, veanlo aquí, perfecto. Miren cómo está mi ventilador, observenlo. Muy bien, ahora vamos a quitar el sensor del agua, vemos aquí, y vamos a ver cómo incrementa la temperatura, veámoslo aquí, y van a ver ustedes cómo comienza a incrementarse la tensión, pero cuando llegue a los 20 que yo programé. Vamos a ver, miren, ya comenzó aquí la variación, observen acá, un poquito más de calor y observen cómo se va afectando las RPM del motor. Mírenlo aquí, miren que vamos por 25 y miren cómo se está acomodando más. Mírenlo aquí, vean los valores de tensión, muy bien, vamos por 29, muy bien, perfecto. Vean cómo se siente el cambio realmente aquí. Ahora vamos a hacer una configuración o una operación con un E mayor, dándole un valor de 60 o 70. Vamos a hacer eso para que vean cómo es el cambio. Bien, vamos a cambiar el E. Vamos a irnos acá a E como Top Mode y vamos a darle aquí un valor mayor de 50. Vamos a llegar aquí a unos 70 y OK. Muy bien, ahora vamos a ver aquí, vemos que tenemos máxima velocidad aquí ahora mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, tomamos aquí el sensor, lo colocamos en agua fría y vamos a observar la reducción de la temperatura, pero vean que aquí la reducción de la tensión es casi muy bajita. Vean, ya estoy por debajo de 10, miren que apenas llegamos a 115 voltios y vamos a ver aquí, vean cómo tengo las RPM del motor, prácticamente las mismas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Como tengo un E alto, simplemente el cambio de velocidad no tiene tanta sensibilidad con el cambio de temperatura como cuando lo tengo con un E menor. Entonces, en este caso vamos a dejarlo nuevamente en E35 para seguir las pruebas. Ya como última observación, hay unos parámetros que no se tocan. Voy a buscarlo aquí, el parámetro A, que tiene que ver con una comunicación RS485, que no lo vamos a hacer, y tenemos un parámetro D, que lo dejamos en 0. Muy bien, ya con eso, pues ya depende cómo vas a configurar tu equipo, pero vemos que excelente operación. Aquí tenemos para 2 ventiladores y sería bueno verlo en operación en un equipo de refrigeración para que veamos sus ventajas. A continuación, aquí está una tabla con los parámetros y dependiendo si voy a utilizarlos el equipo para controlar ventiladores de condensadores o ventiladores de evaporador, aquí le doy una recomendación de cuáles serían los datos de valores para colocar y trabajar. Bien, muchas gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.